En este vistazo, número 34, veremos los santos del 22 al 28 de septiembre. ¿Conocen alguno de ellos? Si es así, por favor, escriban en los comentarios. Y si no, también. El 22 iniciamos con los 233 mártires de la Guerra Civil Española. La Segunda República Española, proclamada el 14 de abril de 1931, llegó impregnada de fuerte anticlericalismo. Apenas un mes más tarde se produjeron incendios de templos en Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades, sin que el gobierno hiciera nada para impedirlos y sin buscar a los responsables para juzgarlos según la ley. Los daños fueron inmensos, pero el gobierno no los reparó, ni material ni moralmente, por lo que fue acusado de connivencia. La Iglesia había acatado a la República no solo con respeto, sino también con espíritu de colaboración por el bien de España. Estas fueron las instrucciones que el Papa Pío XI y los obispos dieron a los católicos, pero las leyes sectarias crecieron día por día, hasta que fue suprimida la Compañía de Jesús y fueron expulsados los jesuitas. Durante la Revolución Comunista de Asturias, octubre de 1934, derramaron su sangre muchos sacerdotes y religiosos, entre ellos los 10 mártires de Turón, 9 hermanos de las escuelas cristianas y un pasionista, canonizados el 21 de noviembre de 1999. A los sacerdotes, religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios, se les comenzó a llamar mártires porque no tuvieron ninguna implicación política ni hicieron guerra contra nadie durante la persecución religiosa de 1936. Fue la primera vez que son beatificados 40 miembros de los presbíteros diocesanos, 37 de Valencia y 3 de Zaragoza, así como 22 mujeres y 20 hombres y jóvenes miembros de la entonces floreciente Acción Católica Española y de otras asociaciones de apostolado seglar de todas las edades, profesiones y estrato social. El clima espiritual favorable creado por el Gran Jubileo del 2000 permitió que, concluido el largo proceso canónico, pudiera celebrarse esta beatificación el 11 de marzo del 2001 como primer fruto espiritual del año santo apenas terminado. Estos mártires fueron los primeros beatos del tercer milenio. El 23 conmemoramos al inigualable San Pío de Pietrelcina, a quien afectuosamente el mundo le sigue llamando Padre Pío y que nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. A los 5 años tuvo una primera visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor entonces posó su mano tiernamente sobre su cabeza. Francesco, en respuesta, le prometió que sería su servidor siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Desde aquel instante, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María, a quien también vería en distintos momentos de su vida. También tenía un trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Cumplidos los 15 años, Francesco se presentó para ser admitido en el convento franciscano de Morcone. En ese lugar vivió años muy intensos, marcados por repetidas visiones del Señor en las que le mostraba las luchas que tendría que librar contra el demonio el resto de su vida. El 10 de agosto de 1910, el entonces Fray Pío sería ordenado sacerdote franciscano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Poco después, el Padre Pío enfermó de fiebre y dolores tan fuertes que obligaron a sus superiores a enviarlo a Pietrelcina para su recuperación. Años más tarde, en 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda permanecer en ese convento, tras cuyas paredes recibió la gracia de los estigmas de Cristo, quien quiso asociarlo de manera especial a su pasión. Muchas cruces tuvo que cargar el padre, entre ellas las provenientes de la incomprensión, la condena pública e incluso odio y envidia. Otro de los dones del Padre Pío fue su extraordinaria capacidad para entender el alma humana, al punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Podría penetrar y desnudar el interior oculto, y esto lo hizo ser un confesor único. Se hizo célebre por haber obrado milagros en vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió, como la bilocación. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, fue la primera vez que experimentó esta bilocación.
Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante, en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío, diciéndole: encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella. A lo cual él le contestó: ¿cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos? La Virgen le contestó: no dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes, sin que su compañero notara que se había ido. 18 años más tarde, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro agobiada y buscando un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó, comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven en agradecimiento quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletas de peregrinos y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo: yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió. La joven, sorprendida, esperó un largo rato para poderse confesar con él y aclarar sus inquietudes. Al recibirla en el confesionario le dijo: mi hija, has venido finalmente, he esperado tantos años por ti. La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba a San Giovanni. A lo que el padre Pío contestó: ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. El padre Pío, asimismo, fue un hombre preocupado por los más necesitados. El 9 de enero de 1940 convenció a sus grandes amigos espirituales para fundar un hospital, uno que sirve para sanar cuerpos y también almas, de la gente necesitada de esa región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. Incluso varios testimonios señalan que fue el padre Pío en confesión quien le predijo a Karol Wojtyła que llegaría a ser papa. Y lo más increíble es que luego de su muerte el 23 de septiembre de 1968 fue él, San Juan Pablo II, quien lo canonizó el 16 de junio de 2002, afirmando: abro comillas, oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío que hoy vuelve a proponerse a todos. Cierro comillas. Su cuerpo se encuentra incorrupto para veneración en la iglesia Santa María delle Grazie en San Giovanni Rotondo, Italia. La parroquia en Bogotá se encuentra en la calle 69D Sur, número 15. Al lado de la iglesia, subiendo por la calle empinada, podemos encontrar la entrada a la capilla. Esta es la lindísima capilla de adoración perpetua que tiene. El 24 celebramos a Nuestra Señora de las Mercedes, rompe cadenas, porque si confiamos en ella nadie puede encadenarnos. La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco en 1218 recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Estos frailes rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. Así nacieron los mercedarios, orden dedicada a la merced, que significa obras de misericordia, que en 1272, tras la muerte del fundador, toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced de la Redención de los Cautivos. Esta advocación mariana nació en España y se ha difundido por el resto del mundo. Fue apoyada por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. La parroquia está en la calle 12B, número 2764. En el interior del mall que queda en este sitio. Y este es su interior. El 25 recordamos a San Carlos de Cesi, franciscano, que nació en 1620 en el pueblo italiano de Cesi. Su familia era pobre y cuando empezó a asistir a la escuela un día por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan grande que lo mandó a la cama. Entonces los papás lo enviaron a trabajar en el campo y allá
pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando, y estos arremetieron contra él con gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer allí, prometió a Dios que si le salvaba la vida se haría religioso. Entonces, milagrosamente, quedó sin ninguna herida, por lo que, el día que vio pasar por allí unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el Padre Superior, y, con su recomendación, se fue allá con 3 compañeros más. El superior, para probar si en verdad tenían virtud, lo recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente, y los echó para afuera. Pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que deberían insistir, así que entraron nuevamente al convento por otra puerta y volvieron a suplicar al superior que lo recibiera. Haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitiría dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tendrían que irse definitivamente. Los 4 aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente, en vez de despacharlos, les dijeron que habían pasado la prueba preparatoria y que quedaban admitidos como aspirantes. En el noviciado, el maestro lo mandó a que sembrara unos repollos, pero con la raíz hacia arriba. Él obedeció prontamente y los repollos retoñaron y crecieron. Después, el superior del noviciado empezó a humillarlo y humillarlo. Él aguantaba todo con paciencia, pero al fin, viendo que iba a estallar en ira, se fue donde el maestro de novicios a decirle que se volvía otra vez al mundo porque ya no resistía más. El sacerdote le agradeció que le hubiera confiado sus problemas y le arregló su situación, y pudo seguir tranquilo hasta ser admitido como franciscano. Ya religioso, un día entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se le presentara. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó que los amarrara y los sacara. Él se llevó un lazo, les echó la bendición, y estos se dejaron atar de los cachos y lo fueron siguiendo cual mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio tan repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no se volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le sucedían, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían, y esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina. Casi se incendia todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar la huerta. Después lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías, compartiéndoles la limosna que la gente llevaba. Al principio el superior del convento le aceptaba esto, pero después lo llamó y dijo que de hoy en adelante, no admitiremos que se hospeden mejor poquísimas personas, y no repartiremos sino unas pocas limosnas, porque estamos dando demasiado. Él obedeció, pero sucedió entonces que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llevaban los bienhechores. El superior le preguntó cuál será la causa por la que han disminuido tanto las ayudas que nos trae la gente. Y él le respondió: la causa es muy sencilla. Es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros, porque con la medida con la que repartamos a los demás es que Dios nos va a dar a nosotros. Que lo tengamos muy presente. Tuvo que hacer un viaje muy largo acompañado de un religioso, y en plena selva se perdieron y no hallaban qué hacer. Se pusieron a rezar con toda fe, y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos y los fueron guiando hasta lograr salir de tan tupida arboleda. El director de su convento empezó a tratarlo con dureza impresionante. Lo regañaba por todo, lo humillaba delante de los demás. Un día el hermano Carlos sintió un inmenso deseo de darle un golpe e insultarlo. Fue una tentación del demonio. Él se dominó, se mordió los labios y se quedó arrodillado delante del otro como si fuera una estatua. No le dijo nada ni le hizo nada. Fue un acto heroico de paciencia que nos sirve de ejemplo. La gente le pedía que redactara algunas normas para orar y poder crecer en santidad. Cuando lo hizo, esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad, pues no sabía que para esas publicaciones se necesitan muchos permisos. Humillado, se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro Señor le decía: ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era: Señor, enciéndeme en amor a ti. Hagamos nosotros lo mismo. Y tanto la repitió que un día, durante la elevación de la Santa Hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día su amor a Dios creció inmensamente. Al fin los superiores se convencieron que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar 2 libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. El 26 tenemos al beato Papa Pablo VI.
conocido como Papa Peregrino por ser el primero en visitar 5 continentes. Su nombre era Giovanni Montini, nacido el 26 de septiembre de 1897 en Cosenzo, Lombardía, Italia. Fue un niño frágil, pero inteligente, perteneciente a una familia adinerada. Estudió con los jesuitas cerca de su casa en Brescia y en 1916 ingresó al seminario, pero vivía con permiso de sus superiores en su casa, ya que su salud era delicada. El 29 de mayo de 1920, a sus 22 años, es ordenado sacerdote y enviado a Roma para que estudie en la Universidad de Roma y Gregoriana, donde estudió Derecho Canónico. Al año siguiente se convierte en adjunto de la Nunciatura de Warsaw, Polonia. Pero debido al clima invernal del país que afectaba su salud, es mandado nuevamente a Roma al año de haber llegado, es decir, en 1924. En Roma fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, en donde permaneció por 30 años. Fue además nombrado capellán de la Federación de los Estudiantes de la Universidad Católica Italiana y enseñó en la Academia Pontificia Eclesiástica. El entonces padre Montini, durante la Segunda Guerra Mundial, era responsable de organizar la atención y el socorro a los refugiados políticos. El 1 de noviembre de 1954, a la edad de 57 años, fue nombrado arzobispo de Milán, siendo ordenado obispo el 12 de diciembre del mismo año, y el 15 de diciembre de 1958, San Juan XXIII lo nombró cardenal. Durante el tiempo que estuvo designado en Milán, su apostolado se distinguió por estar cercano a la clase trabajadora, siendo incluso llamado el arzobispo de los trabajadores. De esta manera dio un nuevo impulso a la diócesis predicando el mensaje social del Evangelio. A su vez, promovió la educación católica y ayudó a la prensa católica. Su labor pastoral era tan conocida que llamó la atención del mundo entero. Fue elegido papa en 1963 al morir San Juan XXIII. Pablo VI estableció el 14 de septiembre de 1965 el Sínodo de Obispos y de los Padres Conciliares, y algunos de los temas para discutir en las reuniones fueron reservados para él. El 24 de junio de 1967 trató el tema del celibato en una encíclica. En la historia de la Iglesia ha dejado huella con tantas acciones como su exitosa conclusión del Concilio Vaticano II, la rigurosa reforma de la Curia Romana y el discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en 1965. El Papa Pablo VI murió el día que se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto de 1978. El 11 de mayo de 1993, en tiempos de San Juan Pablo II, dieron inicio al proceso diocesano de beatificación. El Papa Francisco aprobó en mayo del 2014 su beatificación y la ceremonia se llevó a cabo el 19 de octubre en ese año, contando con la presencia de Benedicto XVI. La parroquia se encuentra en la calle 98 bis, número 71C33. También en este día celebramos a los santos Cosme y Damián, que han sido junto con San Lucas los patronos de los médicos católicos. En Oriente los llaman los no cobradores porque ejercían medicina sin cobrar nada a pacientes pobres. Lo único que pedían era que les permitieran hablarles de unos minutos acerca de Jesucristo y su evangelio. Lisias, el gobernador de Cilicia, se disgustó mucho porque estos dos hermanos propagaban efectivamente el cristianismo. Trató inútilmente que dejaran de predicar y, como no lo consiguió, mandó echarlos al mar, pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces los mandó quemar vivos, pero las llamas no los tocaron y en cambio quemaron a los verdugos paganos que los querían atormentar. Entonces el mandatario, sin hacer caso a estos signos milagrosos que le daban tiempo de arrepentirse de matarlos, mandó que les cortaran la cabeza. De este modo derramaron su sangre proclamando su amor al divino Salvador. Junto a la tumba de los dos hermanos gemelos empezaron a obrarse milagrosas curaciones, como la del emperador Justiniano de Constantinopla, que padeciendo de una grave enfermedad se encomendó a ellos dos y fue curado inexplicablemente. La parroquia está en la calle 23, número 3286. Su interior es espectacular, con retablos en madera, lindísimos. Y cuenta con una súper única representación de Jesús detrás del altar, que da un efecto como si él se estuviera saliendo de la pared. El 27 conmemoramos a San Vicente de Paúl, quien nació en Aquitania en el año 1581. Fue enviado a los 14 años al colegio de los franciscanos de Dax, que está a 5 kilómetros de Pau. Dax es una ciudad próspera de amplias calles y bellas mansiones, así que allí Vicente se siente mucho mejor porque quería abandonar su vida rural, incluso por sentir vergüenza de sus orígenes y de su mismo padre. Y allí también tomó gusto por sus estudios.
permaneció 4 años y luego marchó a la gran ciudad de Toulouse. Su padre acababa de morir en 1598, mientras Vicente tenía 17 años y ya en ese momento había recibido la tonsura y las órdenes menores. Su padre le deja parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda y prefiere valerse por sí mismo. Para subsistir, enseña humanidades en el colegio de Bugnet y sigue a la vez sus estudios de teología. En 1598 recibe el subdiaconado y el diaconado. Y el 23 de septiembre de 1600, en Château de l'Évêque, es ordenado sacerdote por el anciano obispo de Périgueux. El obispo de Dax le ofrece una parroquia, pero hay otro candidato. Vicente renuncia y prefiere proseguir con sus estudios y apuntar más alto para ser obispo, pero en 1612 le es confiada la parroquia de Clichy, en las afueras de París. Esta misión le permitió conocer al cardenal Pierre de Bérulle, quien sería su padre espiritual durante mucho tiempo. Comenzó entonces su actividad como catequista, pero al año siguiente se convirtió en tutor de los niños de los marqueses de Gondi, donde permaneció por 4 años. Fue aquí donde Vicente se dio cuenta por primera vez de la enorme brecha entre ricos y pobres, no solo desde el punto de vista material y social, sino desde el cultural y moral. Sus preocupaciones fueron compartidas por la marquesa Gondi, que puso a su disposición una gran suma de dinero para establecer una misión de predicación de 5 años entre los campesinos de sus tierras. Vicente, sin embargo, no encontró otros sacerdotes que le apoyaran en esta tarea y desistió, dejando temporalmente el castillo y yendo a trabajar en la parroquia rural de Châtillon-de-Ledombe. Pero aquí el contacto con las miserias de los campesinos lo sacudió aún más profundamente. Como primer acto de párroco, Vicente se hizo cargo de una familia enferma que no tenía nada que comer. Organizó entonces una cadena de solidaridad entre los feligreses que tuvo mucho éxito. Sin embargo, se dio cuenta que una vez hubieran terminado la limosna que les habían dado, la familia se habría hundido de nuevo en la indigencia. Por lo tanto, se necesitaba una organización más eficiente a largo plazo para servir a esta y otras familias necesitadas de la zona. El 20 de agosto de 1617, la primera célula de la Caridad Vicentina cobró vida. Para ocuparse de ello, como imponía la sociedad entonces, serán solo mujeres llamadas siervas de los pobres. La asociación creció exponencialmente y en tiempo récord obtuvo la aprobación del obispo de Lyon. Entonces Vicente regresó al castillo de Gondi, pero esta vez para ocuparse solo de la promoción humana y material de los campesinos. El trabajo más importante que lograron realizar en 1634 fue la apertura de un hospital de la ciudad, pero las damas no eran suficientes, tanto en número como porque, dada su posición social, no podían hacerse cargo de las ocupaciones más humildes. Así que en 1633 Vicente fundó una congregación femenina muy innovadora para la época, las Hijas de la Caridad, que no serían monjas alejadas del mundo y dedicadas a la contemplación, sino hermanas que vivirían junto a ellos en el mundo y los atenderían diariamente. En resumen, por primera vez las mujeres consagradas también participarían en el apostolado activo. Aún hoy las Hijas de la Caridad son la familia religiosa femenina más grande de la Iglesia. Pero el trabajo de Vicente no se limitó a las nuevas religiosas. En 1618 había empezado a predicar la palabra de Dios en los pueblos y muchos sacerdotes se habían unido a él. Nació una nueva comunidad que gozaba del apoyo económico de la familia Gondi. Entre las reglas estaban la necesidad de vivir juntos, renunciar a los oficios eclesiásticos y ocuparse de la asistencia espiritual de los prisioneros y de la enseñanza del catecismo. Era la congregación de la misión, más tarde llamada la congregación de los lazaristas, en razón del convento de San Lázaro donde estaba ubicada. Vicente se dio cuenta que la ignorancia de los campesinos también se asociaba a menudo a una mala preparación de los sacerdotes que debían ocuparse de ellos. Por eso se comprometió también en la formación del clero. Vicente murió en París el 27 de septiembre de 1660 a la edad de 79 años. No dejó ninguna obra escrita, sino todas sus acciones maravillosas. Su obra maestra fue la caridad. Fue canonizado por Clemente XII en 1737, mientras que en 1885 el Papa León XIII lo proclamó patrono de todas las asociaciones de caridad católica. La parroquia se encuentra en la calle 63F, número 2314, cuya foto tomó de Google. El 28 terminamos con San Wenceslao de Bohemia, hijo del rey de Bohemia Ratislav. El joven príncipe nació en el 907, cerca de Praga, y cuando aún era muy joven perdió a su padre en una de las batallas contra los magiares. Su madre asumió el poder e instauró bajo la influencia de la nobleza pagana una política anticristiana y secularista que convirtió al pueblo en un caos total.
Ante esta terrible situación, su abuela Ludmila, que fue la que se encargó de la educación del príncipe, trató de persuadirlo para que asumiese el trono para salvaguardar el cristianismo, lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza para sus intereses. Sin embargo, por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo. Como primera medida, anunció que apoyaría decididamente a la ley de la Iglesia de Dios. Instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer esclavitud, y además gobernó siempre con justicia y misericordia. Por oscuros intereses políticos, Boleslao, que ambicionaba el trono de su hermano, invitó a Wenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono, y al terminar las festividades, Boleslao asesinó de una puñalada al santo rey. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, donde se encuentran sus restos, se convirtió en centro de peregrinaciones. Ha sido proclamado como patrón del pueblo de Bohemia y hoy su devoción es tan grande que le profesa también como patrono de Checoslovaquia. La parroquia está en la carrera octava número 16070, cuya foto tomo de Google. Es pequeña pero muy bella. Muchas gracias por ver este final de septiembre con los santos de este vistazo. Dios los bendiga.